Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este nuevo episodio de La Silla del Bisonte Volador. El día de hoy vamos con los capítulos 10, 11 y 12 de esta historia, continuación de esta historia, mejor dicho, del avatar Yang Chen. Así que no entremos en guaguara, hoy no hay anuncios que hacer, afortunadamente. Por lo mismo, comencemos con los capítulos del día de hoy. Capítulo 10. Gravedad. Tras dejar a Kavik, Yang Chen ralentizó considerablemente el vuelo de Nujian. Si la multitud de abajo se precipitaba demasiado rápido a recibirla, podría transformarse rápidamente en una estampida letal. Era fácil tropezar si su atención se centraba en las nubes. Un monje del Templo del Norte se abalanzó sobre el recodo montado en su bisonte y cayó junto a ella. «Avatar», dijo Mingyur, inclinando su cabeza redonda y con hoyuelos. «Bienvenida de nuevo. ¿Has venido a ver a los invitados?» Yang Chen levantó la mano. «Por favor, hermano», dijo. «Hablaremos de ellos más tarde, en privado». El monje asintió con la cabeza y soltó las riendas para que su bisonte, Feng Bao, pudiera juguetear con su hermano pequeño Nujian. Eran hijos de los mismos padres, pero de camadas distintas, separadas por unos años, y aunque no se veían a menudo, su vínculo seguía siendo firme. Mientras Feng Bao mordía la oreja de Nujian, provocando un bramido, Mingyur echó un vistazo a la silla de montar detrás de Yang Chen. «Veo que el jefe Oyaluk ha sido tan generoso como siempre». Frunció los labios y por un segundo pensó que Kavik había dejado un rastro evidente de su presencia. «¿Qué le ha pasado a tu planeador?» Ella no quería lidiar con su reacción. «Está ahí, en alguna parte. Deberías tenerlo más cerca, por tu propia seguridad. Me aseguro de que mis hombres siempre tengan sus bastones cuando están de servicio». Apreciaba su vigilancia. A pesar de su carácter alegre, Mingyur era un hábil luchador y un elegido natural para dirigir el escuadrón de monjes norteños que custodiaban a los miembros de unanimidad. Yang Chen observó a los hermanos bisontes trabarse los cuernos. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Mingyur era apenas 5 años mayor que ella y aún no había recibido sus flechas. No era un mercenario canoso como Tapa y los demás miembros de la unanimidad a los que vigilaba. No tenía hombres y nunca debería haber tenido que ordenar a sus hermanos que permanecieran armados en todo momento. El Templo Aire del Norte había sido infiltrado por pensamientos y lenguas de las otras naciones, y era culpa de Yang Chen. No tenía invitados, tenía prisioneros. Al traerlos aquí, al valorar la capacidad de violencia de un compañero nómada del aire, había abierto las puertas a ese comportamiento. Cada movimiento que hacía la alejaba más de la persona que se suponía que era. Se apretó la nariz con el talón de la mano hasta que le dolió. El abad Sonam temía que convertirse en carcelerlos corrompiera a los monjes, pero Yang Chen era la que más rápido estaba perdiendo el control de sí misma. Por delante había una ladera cubierta de hierba bajo los acantilados circundantes que a menudo le servía de punto de aterrizaje. Yang Chen apartó a Nujian de Feng Bao. La creciente multitud vitoreó y aplaudió mientras ella descendía. Rara vez se había sentido menos merecedora de aplausos. Tras aterrizar, lanzó las riendas de Nujian a un adiestrador y se deslizó hasta la hierba por una rampa de aire. Bajo ella, gente de todas las naciones abarrotaba el campo inclinando, expectante, la respiración entrecortada. Yang Chen solía poder visitar el pueblo sin tener que inventar un discurso cada vez. «No estoy de humor. No estoy de humor». No estaba de humor. «Amigos», dijo, con una sonrisa cálida y amplia para que pudiera verla desde las últimas filas. «Me alegra verlos prosperar en mi ausencia». Detrás de su audiencia se extendían las partes recién construidas de la ciudad. La erosión ya formaba huecos entre los suelos de las cabañas y la tierra que había debajo. Podía ver montones de basura hasta la cintura. ¿Yo qué?» Tarde o temprano no quedaría nada que decir. Se sentía como un pájaro buscando en una llanura seca con un nido de polluelos hambrientos detrás. Aliméntanos con palabras, aliméntanos con sabiduría, aliméntanos para siempre. «Yo...» El temblor de la tierra
le llegó a los pies antes de que sus oídos captaran el sonido de la explosión. Vergonzosamente, su mente fue primero a los lugares equivocados. Las mentiras que tendría que decir para suavizar esta complicación. Tendría que convencer a todo un pueblo de que no habían oído nada. Fue una tormenta extraña, fue un espíritu, el viejo y desgastado recurso que aún parecía funcionar. Otra parte de ella se ramificó en una esperanza lloriqueante. Tal vez Xiao Yun o alguno de los otros habían demostrado su habilidad, una vez como una broma. Una pequeña broma entre prisioneros y guardia para aliviar el aburrimiento. Todos ahí eran amigos, ¿no? La segunda explosión, más fuerte que la primera, devolvió la realidad al primer plano. Uno de los maestros fuego de la unanimidad andaba suelto. Tal vez todos lo estaban. Un sonido rasposo y calcáreo le llegó por encima de la cabeza. Se convirtió en un silbido oceánico. Los aldeanos, que habían vivido en esta elevación el tiempo suficiente, conocían ese ruido, el rugido de una bestia familiar y mortal, y gritaron. Desprendimiento de rocas. Las explosiones habían desestabilizado las montañas. Rocas del tamaño de balas de heno se precipitaron por el acantilado como generales a la cabeza de una carga, seguidas de cerca por olas de grava y polvo. Yang Chen saltó, elevándose por la escarpada pared, y el trozo de roca más grande se estrelló contra su espalda. Amortiguó el impacto con tierra control y clavó los talones deteniendo la caída. Sujetando la carga solo con los hombros, extendió los brazos hacia los lados. Una pared salió disparada del acantilado hacia la izquierda y la derecha en trozos sucesivos, como una serie de cajones arrancados de un botiquín uno tras otro. El resto del desprendimiento chocó contra la barrera y las mandíbulas de Yang Chen se entrechocaron por la conmoción. Algo fino y dentado le cortó el interior del labio. La presión le arrancó un fragmento de su propio diente. Escupió el pedazo y se esforzó por levantar la cabeza. La gente del pueblo que había debajo contemplaba horrorizada la perdición que el avatar había contenido. Si hubiera sido una sola roca, varias se las habría arreglado, pero las líneas de fractura originales debían de extenderse por toda la pared de acantilados. Su control sobre la pared disminuía cuanto más se alejaba. Si sus brazos extendidos vacilaban, lo más mínimo, toda la estructura se derrumbaría. ¡Ayúdenme!, gritó a la gente de abajo. Ella sabía que algunos de ellos podían. ¡Maestros tierra! ¡Cualquier maestro! El agua podía ser congelada en un soporte extra. Un maestro fuego podría volver a algunos escombros siempre y cuando fueran lo suficientemente poderosos. ¡Ayúdenme!, gritó de nuevo. Los habitantes del pueblo se decidieron uno o todos a la vez. Buscaron a un líder, un primer motor que les diera permiso, o fueron golpeados simultáneamente por la misma inspiración. Yang Chen tenía mucha práctica en leer a un público, y llegó a la conclusión de que todos tomaron su decisión exactamente al mismo tiempo. Las pequeñas discrepancias eran puramente físicas. Los que podían mover sus extremidades más rápido lo hicieron, y el resto no se quedó atrás. Los habitantes del pueblo se dieron la vuelta y huyeron. Se permitió comprender. Si primero llegaban a sus casas y ponían a salvo a sus familias y posesiones, ¿qué importaba si el avatar flaqueaba? Tenían que cuidar de sí mismos. Estaban obligados a priorizar el bienestar de los más cercanos. Los aldeanos se atropellaron unos a otros en su pánico, creando la estampida que ella se había esforzado en evitar antes. Una vez leyó en un antiguo tratado filosófico que ser el avatar era un premio que iba más allá de la realeza. Una sola vida afortunada de entre una generación triunfaba en el mayor juego de azar del mundo. Las rocas aplastaron aún más a Yang Chen, doblándola lentamente por la mitad. A lo lejos vio una incongruencia, una pequeña parte de la manada que iba en dirección contraria acercándose, Kavik, y detrás de él Jujinta, Tayagum y Akudan. Kavik apartó a la gente de su camino con la técnica de un luchador, tratando tensamente de alcanzarla. Buscó en la ladera con la mirada hasta que se posó en la de Yang Chen. No le oyó gritar, pero pudo verle pronunciar las palabras: «Aguanta, ya vamos». Yang Chen inspiró por la nariz e hinchó los pulmones. Mantener la respiración en su interior le ayudó a bloquear los músculos y la pared dejó de moverse.
Su única oportunidad de mantener la Tierra a raya era el estado Avatar, pero la repentina liberación de energía podría enviar los elementos volando por todas partes. Un portazo reverberó a través de la barrera, pero en la misma dirección en la que ella presionaba. Nguyen soportó el peso del acantilado con su enorme cabeza, apuntalando la piedra. Remó hacia adelante con su cola, luchando con aire control más fuerte que el de cualquier humano normal. Su rugido recordó a Yang Chen que siempre tendría al menos un compañero que acudiría en su ayuda. Nguyen había volado directamente hacia ella en mitad de la descarga. La mitad de los regalos, sin asegurar, habían caído de su montura. Había buscado apoyo en los lugares equivocados. Si hubiera levantado la vista al cielo, habría visto la hilera de nómadas del aire que se dirigía hacia ella a toda velocidad sobre sus bisontes. Se lanzaron en picada y siguieron a Nguyen, cada uno de ellos apuntalando una sección de la muralla en una competición de embestidas contra la propia montaña. La presión sobre su espalda desapareció. Su gente le había dado un respiro. «¡Aguanta! ¡Un poco más!», le dijo a Nguyen. Yang Chen saltó del acantilado girando hacia la cima y en caída libre se envolvió en el poder. Cada uno de sus predecesores habría descrito el estado Avatar a su manera. Volver a casa a los brazos acogedores de la familia, elevarse sobre las copas de los árboles como un gigante, volverse verdadera y completamente libre, liberarse de las obstinadas cadenas. Para Yang Chen fue la gratificación de ver su voluntad encarnada sin cuestionamientos. Mientras las energías permanecieran bajo su control, podría dar forma a las cosas del mundo. La avalancha inclinó la cabeza, tan pequeña. Forzar los escombros acumulados hacia atrás contra el flujo natural fue académico. La sorpresa de los monjes. ¿Acaso no sabían que estaba por encima de ellos? Comprimió las rocas, apretándolas en una forma que se parecía bastante a la montaña original, aunque visiblemente encogida, un monumento a su hazaña. Desde el interior de la esfera giratoria del aire, los elementos la obedecían, todo la obedecía. Solo los humanos permanecían obstinadamente rebeldes. ¿Eran tan especiales? Examinó a los aldeanos que corrían bajo sus pies. Y sí, también a los maestros aire. Miren lo que puedo hacer sin ellos. Miren lo débiles que son sin mí. El pensamiento llegó como siempre lo hacía cuando permanecía demasiado tiempo en el estado Avatar. Podría quedarme aquí. No tengo que volver. No tenía idea de lo que eso significaba. No regresar, o si tal cosa era posible. Todo lo que sabía era que la tentación de averiguarlo era cada vez más fuerte. Otra explosión. Yang Chen detectó el flujo de aire que se desplazaba a su alrededor como un marinero que utiliza la corriente para percibir la presencia de una isla en el horizonte. Su primer impulso fue molestarse, ofendida. En este cosmos no debería existir un poder que rivalizara con el suyo. Se suponía que ella era la única ganadora en el último juego de azar. Y entonces sus debilidades la atraparon. Como siempre, el pánico era una emoción humana, y se llevó los adornos del estado Avatar como agua helada. Los maestros fuego estaban sueltos. Ella los había traído aquí, cerca de uno de los pocos hogares que su gente tenía. Un asentamiento de aldeanos indefensos yacía cerca. Cualquier daño sería sobre su cabeza. Los vientos giratorios que la mantenían suspendida sin esfuerzo se apagaron. Yang Chen cayó en picada con una brusca sacudida hacia su entorno y se agarró apresuradamente con un chorro de aire. La silla de Nguyen le sirvió de plataforma para aterrizar. Se arrodilló, disimulando sus escasas fuerzas con una pose. Eso fue malo. En los campos cercanos a Puerto Tugak no había habido gente alrededor para espolear los sentimientos de desprecio y desdén que tan fácilmente surgían con el poder desenfrenado. La humildad no existe en el estado Avatar. Su arrogancia no se había descontrolado tanto desde el viejo hierro. Mingyur se acercó volando, cauteloso. Yang Chen se irguió en la silla para mostrarle que era ella misma. «Reúne a los demás y evacúa a la gente del pueblo a las zonas llanas», ordenó. El Templo del Norte tenía desde hace tiempo planes de contingencia para terremotos, pero no estaban diseñados para manejar a tanta gente. Para la tarea
se necesitarían todos los nómadas aire y bisontes voladores disponibles. Los invitados, dijo Mingyur. Sus facciones mohosas se crisparon de preocupación. Si un miembro de la unanimidad se había escapado, varios de sus hermanos podrían estar heridos, o algo peor. La culpa de Yang Chen no tenía fin. Se obligó a permanecer impasible. «Yo me encargaré de ellos». «¿Sola? ¡Vete!», le espetó. «¡Ahora!». Mingyur se llevó a Feng Bao para organizar el rescate antes de que se desprendieran más cumbres. Nuyan giró la cabeza todo lo que pudo para mirar a su compañera humana. A pesar del creciente caos que la rodeaba, su bisonte se mantenía firme, decidido. Yang Chen desvió la mirada hacia el pequeño pelotón que aún intentaba abrirse paso hacia ella. Nuyan no necesitó ni riendas ni palabras para comprender sus intenciones. Se lanzó hacia la calle del pueblo, confiando en que ella surfeara sobre su montura. Yang Chen cortó las amarras restantes con golpes de aire y echó el resto de los objetos de valor por un lado para liberar espacio. Mingyur tenía razón. Necesitaba refuerzos, y de gente que supiera lo peligrosa que podía ser la unanimidad. Sin embargo, sus recursos eran escasos. A Tayagumi y a Kudan les confiaría su vida, pero a Jujinta lo había conocido hacía poco. Ella misma no lo había investigado. Y luego estaba Kavik. Kavik. Ella quería tanto culparlo por el lío en el que estaba ahora, pero él no había estado en el pueblo el tiempo suficiente para tener algo que ver con las explosiones. Los mendigos no podían elegir. Necesitaba todos los cuerpos que pudiera encontrar. Ya eran 4 las personas en las que podía confiar en esa situación, una de las cuales ni siquiera estaba de su lado. «Qué vergüenza de riquezas», pensó Yang Chen mientras volaba hacia su equipo. Si hubieran tenido más práctica trabajando juntos, Yang Chen podría haber recogido a sus compañeros de un solo golpe, cuestión de confianza y brazos enlazados. Por ahora, tuvo que conformarse con hacer aterrizar a Nuyan en la calle y lanzar a los 4 hombres, cada uno de un tamaño y peso diferentes, a la silla de montar con chorros de aire. A su favor hay que decir que no se quejaron del brusco manejo. «¿Por qué vamos en esa dirección?», gritó Kavik después de que Nuyan despegara hacia el templo del aire propiamente dicho. Señaló en dirección al valle, aislado y sinuoso que se adentraba en las montañas Taigua. «Las explosiones vienen de allí». Ella lo ignoró. «Ustedes 2», dijo a Kudan y Tayagum, «busquen a la Bat Sonam y díganle lo que está pasando. Hagan lo que puedan para establecer un perímetro en caso de que esto sea un ataque en toda regla. Yo me ocuparé de nuestros ruidosos amigos». «¿Qué pasa con el... otro?» Tayagum normalmente no tropezaba con sus palabras. Se dio cuenta de lo que intentaba decir sin desvelar demasiado, y tenía razón. El ruido de la unanimidad podría haber sido una distracción para extraer un premio diferente. «Jujinta», dijo Yang Chen, «necesito que te dirijas a las dependencias de los visitantes bajo el templo y compruebes si alguien ha perturbado la 4ª habitación del pasillo principal. Incluso si no hay nada malo, monta guardia fuera de la puerta hasta que yo llegue». «¿Otro objetivo que no son los maestros fuego?», murmuró Kavik para sí mismo, asimilando el significado de sus órdenes. Sus ojos se desorbitaron de repente. «¿Quieres decirme que has estado manteniendo prisionero a Song Du Henshe aquí todo el tiempo?». No tenía intención de decirle nada, pero la desaparición de Henshe habría sido objeto de muchos cotilleos en Viner. Yang Chen maldijo la agudeza de Kavik, una cualidad que había admirado cuando aún trabajaba para ella. El Loto Blanco iba a hacer su agosto con esta información. Al menos ahora podía dejar de fingir. «Vigila la espalda de Jujinta», le dijo a Kavik. Él asintió, esperando más. «Y haz lo que te diga». Sus labios hicieron un mohín de frustración al verse relegado a un papel secundario. Una actuación, se recordó a sí mismo, interpretada por un actor impecable. Kavik se limitaba a interpretar al sincero y celoso miembro del equipo, ansioso por volver a caerle en gracia. Bien podría haber estado dando órdenes a Mamá Yunerak. «El compañerismo avatar no es permanente», pensó mientras dejaba a los 4 en la pasarela de aterrizaje del templo e invertía el rumbo hacia las montañas. A veces hay que volver a empezar desde el principio. Capítulo 11. Segunda opción. «Vigila la espalda de Jujinta», gruñó Kavik para sí.
Yo fui el que lo trajo en primer lugar. No pises a los cangrejos ermitaños con mitones, dijo Jujinta mientras corrían por la pasarela de bordes dorados que conducía al interior del templo del norte, como si Kavik no hubiera sido ya huésped ahí y comido bajo su techo mucho antes de que su compañero hubiera puesto los ojos en el lugar. Empezó a sonar un gong, un compás de 1, 1, 2, 1, 1, 2. Kavik supuso que el patrón era el código de un desprendimiento de rocas, lo suficientemente grave como para requerir la intervención de todos. El gran pasillo de entrada ya estaba vacío. Llegaron a la fuente del bisonte feroz. Al fondo, Kavik esperaba poder recoger algo de agua allí, pero el caudal se había interrumpido y el estanque estaba seco. Tal vez solo funcionara durante ciertas estaciones. Un joven monje salió saltando del arco que conducía a los claustros con prisa por reunirse con sus hermanos y ayudar a la aldea. Kavik reconoció al chico de su anterior visita. Había estado subiendo una de las muchas escaleras del templo cuando se encontraron. El monje se detuvo en seco. Kavik estaba a punto de preguntar cómo llegar a las dependencias de los visitantes de la planta baja y si se podía encontrar agua por el camino, antes de darse cuenta de que el maestro aire no se había detenido por él. «Maestro Jujinta». El monje se inclinó profundamente en la cintura, esperando órdenes. «Estamos bien. Ayuda a los demás. Fuera», dijo Jujinta. La orden bien podría haber venido de la propia Avatar, dada la forma en la que el chico volvió a saltar. El gong seguía sonando. Kavik se sintió muy molesto. «Maestro Jujinta, espero que sepas a dónde vas». «Lleva más tiempo en el templo que tú, eso es todo». «Así es». Jujinta dio media vuelta por una puerta que Yang Chen nunca se había molestado en mostrar a Kavik. Las cerraduras eran una rareza en el templo, por lo que él había visto. «Esta es la única forma de que Henshi escape sin despeñarse por un acantilado». Descendieron por una red de pasadizos tallados en la piedra de la propia montaña. En los oscuros recovecos, Kavik creyó ver una formación de hombres y mujeres que esperaban para tenderles una emboscada. El corazón le dio un vuelco en el pecho, pero solo eran más estatuas en más nichos. La estética de los nómadas aire seguía prevaleciendo bajo la superficie. La primera vez que vio las imágenes de los ancianos del templo, barridas por la brisa y con la luz del sol acariciando sus expresiones serenas, se sintió sobrecogido, una conexión con el pasado que podría apreciar. Pero ahora le llenaban de pavor, como si le miraran cadáveres. Lo peor de todo eran los espacios vacíos que quedaban por llenar. Podía oír la voz de Yang Chen en su cabeza, interpretándola de forma despreocupada, como ella hacía tan a menudo. «Ahí es donde iré cuando muera». Y aún no había agua en los alrededores. Recordó que los monjes llevaban a mano a todas partes como práctica el agua, para conocer el peso y estar agradecidos, como aquel chico de arriba que había estado acarreándola cuando se conocieron. En opinión de Kavik, los nómadas del aire no tenían por qué ser tan humildes todo el tiempo. Un grifo abierto había sido útil en ese momento. Jujinta lo condujo a un pasillo de madera que se curvaba siguiendo las líneas de una montaña. Rayos de luz brillaban a través de las ventanas de papel engrasado, y una alfombra añil tejida hasta el extremo de forma vistosa amortiguaba sus pasos. Eran características que normalmente no estaban presentes en ningún otro lugar del templo. Era como si los monjes hubieran intentado que los forasteros se sintieran cómodos ahí. Aunque probablemente no esos forasteros en particular. 5 hombres estaban en el pasillo. No eran monjes. Habían hecho un buen intento por vestirse como los aldeanos, con ropas gruesas y desgastadas por el polvo de la montaña. Los instintos de Tayagum habían sido correctos. Songdu Henshi estaba intentando una fuga. «No deberían estar aquí», advirtió Jujinta. «Esta es un área restringida». El término sonaba chirriante, y no era por el tono invariable de Jujinta. En realidad, no había tantas zonas restringidas dentro del Templo del Aire, en un sentido estricto. A los nómadas del aire se les explicaban las circunstancias de un lugar secreto o sagrado, y como individuos elegían no entrar en los lugares que no eran para ellos. Kavik recordaba a un monje que le contó durante la cena que una vez había tropezado con un cónclave de abades visitantes que realizaba un ritual de incienso. Se limitaron a despedirlo con una mirada inquisitiva, sin detener su canto para gritarle. Los hombres no se movieron. «Pateadores de cabezas», gruñó Jujinta.
rebosante de desprecio por su antigua ocupación. Sacó lentamente un cuchillo de la funda que llevaba a la espalda. Algo no encaja, pensó Kavik. Los rudos y los profesionales no habrían palidecido al ver una hoja de la forma en la que ellos lo hicieron. Uno de los hombres, flaco y quemado por el sol como un granjero, levantó las manos. «Un momento», le temblaba la voz. «Nadie nos dijo nada de cuchillos». El líder le hinchó el pecho en un intento desesperado por parecer más grande. «Cierra la boca, Ozung. Todos ustedes quédense quietos y mantengan su posición. No moriré por un par de monedas. Me voy a casa». Kavik se puso delante de Jujinta antes de que derramara sangre en tierra sagrada, si es que el cuarto de invitados aún contaba como tal. «Esperen, ¿son realmente de la aldea de abajo? ¿Alguien les pagó para venir aquí y retrasarnos?» «Lo sabe», chilló el tal Ozung. El hombre de ojos muy abiertos irrumpió en la fila de sus camaradas. Kavik se hizo a un lado y lo dejó pasar. Jujinta, sin embargo, sacó un brazo grueso, sólido como la rama de un árbol, y golpeó al hombre en la garganta. El propio impulso de Ozung le hizo caer al suelo dando volteretas. Su cara se amontonó en la alfombra en varias ondas antes de que su cuerpo inerte se detuviera por completo. El resto del grupo se enfrentó a una elección. Tenían que decidir quién era más intimidante, el asesino de mirada muerta detrás de Kavik o su líder que se desinflaba rápidamente. «Creo que deberían arrodillarse, poner las manos en la cabeza y cerrar los ojos hasta que volvamos», dijo Kavik. El templo era un lugar tan enriquecedor espiritualmente que las cualidades de los nómadas del aire estaban destinadas a contagiarse a sus visitantes. Con discreta elegancia, los intrusos de la aldea optaron libremente por aceptar su invitación. Kavik sentía como si tuviera un pelo atrapado en la garganta, un picor que no podía tragar. Entre sus días trabajando a sueldo en Viner, su paso por la asociación en Yonduri y su formación en el Loto Blanco, había llegado a aprender que los jugadores del juego tenían sus propios estilos individuales. El avatar era un estudioso, alguien a quien le gustaba prepararse al máximo y saber que los demás no sabían. Yang Chen se esforzaba mucho de antemano para poder contener el daño y evitar la pérdida de vidas. El equivalente a un jugador de Pai Sho que se hubiera memorizado cada movimiento de apertura relevante para acortar los juegos. Songdu Chase, si los rumores que circulaban por el Loto Blanco eran ciertos, era todo lo contrario. Un demonio que se aferraba a sus secretos a través de la atrocidad. Te ponía toxina en polvo en el cojín del asiento y esperaba a que te desplomaras sobre el tablero. Victoria a través de ser el único superviviente. Provocar un desprendimiento de tierra como distracción y llenar el pasillo de tontos del pueblo para ganar tiempo para escapar era su propia firma distintiva e insensible. Cruel por medio de la indiferencia chocante. Si Ozung y los demás hubieran sido un poco más valientes, podrían haberles matado. Kavik supuso que era una actitud apropiada para Songdu Henshi, que solo se había preocupado por sus objetivos a corto plazo y nada más allá. El picor que sentía se convirtió en náuseas cuando vio a los dos monjes desplomados contra la pared, sangrando por la cabeza. Alguien va a responder por esto, pensó con furia mientras corría hacia allí. Kavik se arrodilló y comprobó sus heridas. Cada uno había recibido un fuerte golpe, pero afortunadamente seguían vivos. Detrás de ellos, una puerta con barrotes había sido forzada. Guardias y cerraduras. Claro que Yang Chen habría tomado precauciones. Jujinta apoyó la espalda en la pared y abrió más la puerta sin exponerse. Su precaución estaba justificada. Descubrir a un maestro aire no era tarea fácil. La habitación se reveló a Kavik en rodajas. Papeles revoloteando, libros esparcidos, una cama sin hacer, un charco de sangre en el suelo. Songdu Henshi yacía en un rincón, con los ojos vidriosos y sin pestañear, mirando al techo. El prisionero del avatar estaba muerto. Jujinta se dirigió inmediatamente a la pequeña ventana. No habría sido la salida más cómoda, pero alguien lo bastante ágil podría haberse colado por ella. «No hay marcas de agarre en la cornisa», dijo. Sacó la cabeza y el viento le alborotó el pelo. «No veo a nadie en el acantilado. No quedan pitones ni cuerda. No podía escalar este lado de la montaña sin ayuda». Kavik acarició el cadáver de Chense.
deteniéndose brevemente para reflexionar sobre la última vez que había manipulado un cuerpo con juntacuestas. Pobre Kyo. Kavik había estado enfermo durante horas después de aquello. Ahora estaba allí, tomándose libertades como un ladrón de tumbas. ¿Qué le había pasado? Tal vez la exposición al avatar y al loto blanco habían pulido su decencia como la arenilla que sopla sobre una piedra. Tenía que seguir adelante y determinar la causa de la muerte. Se quedó perplejo, durante un minuto, hasta que se dio cuenta de que no había ocurrido de frente ni por la espalda, sino de lado. El antiguo Songdu de Viner había sido apuñalado en la axila con un arma muy larga y muy fina que no se encontraba en ninguna parte de la habitación. La herida era un limpio canal pulmón-corazón-pulmón, de la forma en que se colocaría una flecha para una muerte instantánea ideal en un caribú con aletas. Kavik volvió a examinar la habitación. Vio un detalle que no había visto la primera vez. Junto a la cama, el charco de sangre de Genshi se unía al borde de otro charco, de agua pura, con los bordes de los líquidos unidos de un rosa arremolinado. El asesino había tirado a un lado su arma fundida y no se había molestado en secar bien la escena del crimen antes de emprender la huida. Se puso en pie, con las manos en la cabeza, sorbiéndose las mejillas con pavor. No era el estilo de Genshi lo que a Kavik le había resultado familiar. A pesar de su talento e ingenio, a Kalyan a veces le gustaba tomar atajos. Capítulo 12. El duelo. Yang Chen tuvo que elegir entre 3 cabañas aisladas repartidas por la cordillera fuera del templo, una para cada miembro de la unanimidad, inalcanzables excepto volando. Las pequeñas parcelas de tierra habían servido originalmente como ermitas para monjes que querían practicar la soledad meditativa. Ella las había convertido en celdas para los maestros fuego. Al parecer, no había nada de su cultura que no pudiera corromper. Yang Chen dejó de lado la cuestión filosófica por el momento. Se sentía como el blanco en un juego de trileros. Elegir un lugar significaba abandonar temporalmente a los monjes de los otros 2. Esos juegos de seguir la pista solían estar amañados. Se tomó un momento para recobrar la compostura mientras Nuyan aceleraba por debajo de la línea de la cresta y trató de recordar la inmersión en el estado avatar que acababa de tomar. La sensibilidad aumentada por su aire control amplificado. Una onda expansiva de una de las explosiones le había golpeado la piel y le había erizado el vello. Los detalles que buscaba estaban ahí, pero en aquel momento estaban inundados por el océano de desprecio de las mismas personas a las que intentaba salvar. La cabaña de Jingsu, su mejor suposición tendría que bastar. Un empujón con el talón y Nuyan viró hacia la bifurcación del valle. «Tengo que acertar», pensó. Las sombras proyectadas por las salientes se agitaron como alas de insecto y dieron paso a un sol cegador. «Por favor, solo esta vez, déjame tener la razón». Nuyan se detuvo en seco y se tambaleó hacia adelante. Sus ojos se adaptaron a la luz. Más adelante, la ermita donde algunos de los nómadas aire más venerados habían posado sus cabezas a lo largo de los siglos, se había convertido en una ruina humeante. Su bisonte se negó a avanzar, dominado por sus instintos de peligro. Yang Chen buscó frenéticamente a sus compañeros maestros aire allí más abajo, pero vio a Jingsu pegada a la ladera de una gran saliente. La poderosa maestro fuego tenía el brazo atado al cuello de un joven monje que luchaba. El resto de sus guardias yacían esparcidos entre las rocas y sus túnicas naranjas resaltaban como salpicaduras de sangre sobre la grava gris. De los labios de Yang Chen brotó una rabia viciada y espesa que no necesitaba vidas pasadas para alimentarse. Saltó de Nuyan y dirigió el chorro de aire hacia atrás, lanzándose hacia su enemigo como un meteoro. Solo un gesto, captado casi demasiado tarde, desvió su camino. Jingsu miró con rabia los cuerpos esparcidos a su alrededor y se llevó un dedo a los labios. Silencio. No habría dicho a los muertos que se callaran. Yang Chen se detuvo en el último segundo y chocó contra la ladera de la montaña, amortiguando el golpe con tierra control. Salió del túnel que había creado como una ardilla cantora. Una maestra fuego y 6 nómadas aire muy vivos la miraron atónitos. ¡Idiota!, gritó Jingsu en voz baja. «¡Acabas de delatar nuestra posición!». Junto a ellos, la montaña entró en una erupción de lado.
Una ampolla de llamas se extendió por la ladera y los habría consumido si Yang Chen no se hubiera abalanzado contra ella con toda la fuerza que podía reunir fuera del estado avatar. El calor les envolvía como las paredes de un horno. Los monjes permanecieron agachados y se cubrieron la cabeza. Jingsu mantuvo agarrado al que gritaba y balbuceaba asustado, impidiendo que saltara a las llamas, presa del pánico. La explosión pasó, pero el polvo quedó suspendido en el aire. Yang Chen tosió con los pulmones enturbados. ¿Qué está pasando? Apenas podía oírse a sí misma. Jingsu tiró al suelo al monje que sujetaba para que sus hermanos se ocuparan de él en lugar de ella. Tapa está en algún lugar, al otro lado del valle, dijo. Probablemente ya tiene a Xiaoyun y ahora está tratando de matarme. No había tiempo para preguntarse por qué los maestros fuegos se habían vuelto unos contra otros o cómo Tapa había escapado de su propia prisión. Nuyan flotaba detrás de la seguridad de la curva. Yang Chen rizó la lengua y le silbó para que los recogiera. Jingsu adivinó sus intenciones en cuanto sonó la primera nota estridente. Rápidamente alargó la mano y la puso sobre la boca de Yang Chen de la misma forma que había hecho con su antiguo carcelero. ¡No! ¿Quieres darle un gran blanco peludo? Enemigos comunes hacían extraños amigos, y Jingsu parecía haberse unido al avatar por el momento. Yang Chen tenía que confiar en que la maestra fuego conocía las capacidades de su antiguo camarada mejor que ella, pero Niu Yan seguía siendo la única escapatoria, y tenían que moverse antes de que Tapa pudiera disparar su siguiente tiro. Apartó el brazo de Jingsu de un manotazo y dirigió su atención a la losa de roca tras la que se escondían. El giro de sus muñecas se asemejaba más a los movimientos de su elemento nativo que a los de tierra control. Partió el trozo de piedra más grande en 2 placas más anchas que ella y las puso a girar sobre sus bordes. «Sigan la cubierta tanto como puedan», ordenó a los monjes. Su confusión se aclaró cuando hizo rodar las rocas en 2 direcciones distintas. Sus hermanos del Templo del Norte estaban acabados. Ella no iba a arriesgar más sus vidas. Un empujón de aire hizo que sus pies se movieran hacia Nuyan. Se agacharon y trataron de seguir su pantalla en movimiento. Jingsu fue a seguirlos, pero Yang Chen tiró de ella en dirección contraria. La maestro fuego frunció el ceño, pero se vio obligada a correr con ella detrás del segundo disco que rebotaba. Se trataba de hacer elegir a Tapa. Con suerte, dudaría. Más adelante, había una serie de hendiduras en la ladera, una red de las trincheras naturales que parecían el mejor refugio, pero estaban demasiado lejos. Jingsu lo sabía. «No vamos a llegar antes de...» Yang Chen volvió a agarrarla por el cuello y tiró de ella hacia una zanja poco profunda que apenas ocultaba la parte superior de sus cabezas. La piedra siguió rodando. Justo cuando llegaba a las fisuras, otra ráfaga de fuego la destrozó con la misma facilidad con que un ladrillo atraviesa la porcelana. Desde donde quiera que estuviera escondido en la distancia, Tapa lanzó una secuencia de furiosos ataques contra los surcos excavados en la montaña. El rasgo del paisaje era visible a lo lejos. Yang Chen había contado con ello. Cree que estamos aquí», murmuró Jingsu, «y está gastando energía en cada disparo». Buen truco. El engaño por encima de la protección, la única barrera que los separaba de la muerte. Era un poco de hierba ondulada. Por el rabillo del ojo, Yang Chen vio a Nuyan volando hacia el templo con todos los maestros aire a sus espaldas. Al menos los había sacado de allí. Porque, más allá de esa victoria, no había pensado en sus próximos pasos. Una lluvia de tierra cayó sobre su cara. Ella y Jingsu podrían ser enterradas vivas a ese paso. Lo que hacía la unanimidad no era control. Decidió con sorprendente y genuino odio. Era una perversión. El aire tembló por el acto antinatural y las vibraciones subieron desde el suelo hasta su columna vertebral. Entendió el parloteo del monje. Las sensaciones abruman los ojos y los oídos. Un asalto a través de los mismos canales que un maestro aire entrenado para mantener abiertos. El sonido chisporroteante de la ceniza descendiendo a la tierra se desvaneció. Yang Chen contó a través del silencio el número cada vez más alto. «¿Ha terminado o está intentando provocarnos para que nos movamos?», le susurró a Jingsu cuando llegó a 50. No quería inclinarlos hacia una posición mejor en caso de que una columna de polvo errante mostrara a Tapa exactamente dónde apuntar. «¿Qué es lo que te parece?», dijo la maestra fuego. Entonces
Iban a estar ahí un buen tiempo, compartiendo esa zanja codo con codo. Jingsu apenas cabía dado lo alta que era la mujer. Irónico, dijo Yang Chen. No hace mucho fuiste tú quien estuvo más cerca de matarme. Si tan solo hubiera tenido éxito, entonces no estaría atrapada aquí. Jingsu había sido la más obstinadamente silenciosa de los prisioneros. Eso era lo más de lo que normalmente hablaba en semanas. Tenía una voz extraña, sin registro superior, como si se burlara eternamente de un abuelo tonto. Y fue hace mucho tiempo. El tiempo pasa desesperadamente despacio en estas montañas, que casi me prendo fuego el pelo de aburrimiento. Deberías haberte dedicado a un hobby como tapa. Una brisa agitó la maleza y Yang Chen aprovechó la oportunidad. Mientras la vegetación de la ladera permanecía brevemente en movimiento, estiró el cuello y construyó una imagen de su entorno en un instante. La habilidad requería práctica y era especialmente apreciada por, el loto blanco. A veces Yang Chen se preguntaba si su animosidad se debía en parte a lo deseable que había sido como recluta. En cuanto amainó el viento, volvió a agazaparse para ponerse a salvo. Una arruga a lo largo de la ladera, opuesta, daba a su enemigo una gran cantidad de opciones cómodas para esconderse. Una defensa de pendiente inversa. Su posición superior era probablemente la razón por la que Jingsu aún no había malgastado esfuerzos en disparar. ¿Cómo sabes que es Tapa el que está ahí y no Xiaoyun?, preguntó Yang Chen. Por el patrón de explosión. Mientras Jingsu miraba al cielo, sus largos rasgos se transformaron en un gruñido. Además del hecho de que siempre ha sido un traidor lamerratas, hijo de un gusano. Avisé a unos pilotos en cuanto la primera explosión se escuchó. Así que les había salvado la vida. Yang Chen se echó a reír. Se tapó la boca y las carcajadas solo pudieron salir por la nariz en forma de resoplidos. ¿Qué es tan gracioso?, Jingsu exigió. Bueno, ya sabes, Chase eligió un mal nombre para ustedes tres. ¿Unanimidad? La maestro Fuego frunció el ceño. Los nombres en clave no funcionan si no contienen un significado sobre su sujeto. Desecharon Flor del Cielo y Golpe de Tambor por esa misma razón. Se apartó los largos mechones de pelo de la frente, como si intentara limpiar un cuchillo que quería usar pronto. Las trenzas que llevaba se habían deshecho hacía tiempo. Todo ese plan se echó a perder desde el principio, desde que bajé de ese barco y vi la estúpida cara sonriente de Henshi. Ah, dijo Yang Chen con cuidado. ¿No se suponía que eso tenían que hacer? Jingsu se dio cuenta de que estaba revelando información, el mismo acto que había intentado evitar durante tanto tiempo en las montañas. Se golpeó la nuca contra el suelo y puso mala cara. Preservar el honor de sus amos no había valido la pena en lo más mínimo. No, murmuró finalmente. El plan siempre fue atacar en Taku, no en Viner. Teníamos mapas de la ciudad y memorizados todos los lugares. Yang Chen casi salió disparada de la zanja. Taku se tragó el latido de su corazón. ¿Por qué lo cambiaron? No lo sé. Teníamos una fecha en la que debíamos estar listos, pero vino el jefe y dijo que saldríamos antes. Muy antes. El teniente de Chase, el hermano Kavik. ¿Era el jefe un hombre de la tribu Agua con 8 dedos? No. Aunque, ahora que lo pienso, siempre llevaba guantes aunque hiciera mucho calor. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? Poderes especiales de Avatar. Songdu Henshe había pedido un favor a su gente, planteando Kalyan para desplegar la unanimidad en Viner contra los deseos de Chase, cuando ella los había estado guardando para una ocasión especial. ¿En qué fecha se suponía que estarían en Taku?, preguntó. La respuesta de Jingsu confirmó los peores temores de Yang Chen. El mismo día del final de la reunión de líderes. Chase quería llevar a sus armas a Taku cuando el jefe Oyaluk, el rey Feisan y el señor del fuego Gonryu estuvieran en la ciudad al mismo tiempo. Tapa envió otra explosión a su lado del valle, lo bastante cerca como para que la presión revolviera el contenido del estómago de Yang Chen. En un paisaje urbano, la explosión habría hecho desaparecer un edificio del tamaño del patio de un templo, junto con todo lo que se encontraba en su interior. Ningún guardaespaldas del mundo podría proteger a su jefe de un ataque así. Henshe había intentado desplegar la unanimidad para detener a un ejército
y aterrorizar a una ciudadanía. Casi lo había conseguido, pero le había faltado una verdadera estrategia o visión. El verdadero uso ideal de esa técnica era la eliminación garantizada de unas pocas personas clave, el peso de una pluma que movía la carga de un carro. ¡Ah! ¡Basta de tonterías! Jingsu gritó sobre el zumbido en sus oídos. «Es él o nosotras. Vas a encargarte de Tapa, o tengo que hacerlo yo». Por un momento, Yang Chen pensó que le estaba pidiendo que le quitara el aire de los pulmones a Tapa, como había hecho para capturarlo en primer lugar. Estuvo a punto de replicar que no podía crear el vacío desde esa distancia, pero Jingsu nunca había experimentado esa técnica, así que no podía conocerla. Quería que el avatar se encargara del problema a la antigua. «¡Lo necesito vivo!», Yang Chen gritó. «Solo necesitas a uno de nosotros vivo». Yang Chen la miró. Le había dicho tan fácilmente, como una consejera de confianza de muchos años. «Solo necesitas a uno de nosotros para interrogar». «Y yo ya he hablado», repitió Jingsu. «Más prisioneros son complicaciones innecesarias. La situación actual me da la razón, ¿no te parece?» Jingsu podría haber despreciado a su antiguo camarada por traidor, pero ahora que él había dado el primer paso, ella estaba despiadadamente dispuesta a pagarle con la misma moneda. «Tapa no es un peón incomprendido, es una porquería y un cabo suelto. Elévame a tiro limpio y podré asegurarme de que no vuelva a hacerle daño a nadie». No existía una versión no letal del fuego con control especializado de Jingsu. «Estás dudando», dijo cuando Yang Chen no respondió. «La vacilación mata gente». A lo largo de su vida, Yang Chen había oído ese adagio más veces de las que podía contar, sobre todo de débiles que pretendían ser fuertes, niños que se creían adultos, historiadores aficionados que dividían las acciones de sus predecesores en buenas y malas con una cuchilla sin filo, cortando alegremente sin pensar demasiado, alabándose a sí mismos con cada golpe. Seguía sin moverse. Jingsu miró por encima del hombro de Yang Chen y sacudió la cabeza con tristeza. Yang Chen siguió su mirada. En el claro cielo azul, a la vista de todos, había una figura de túnica naranja volando hacia ellas, en un planeador. Mingyur. Había dejado atrás a Feng Bao, probablemente para ayudar a poner a salvo a los aldeanos, pero ahora que ya estaba hecho, iba a ayudar a su avatar contra viento y marea. No iba a abandonar a su hermana. Yang Chen podía imaginarse la tenacidad en su cara redonda. Encontrarse con los guardias que huían y escuchar su relato solo le habrían dado más determinación. «¡No!», le gritó. «¡Quédate atrás!». «Él es la distracción que necesitamos», Jingsu dijo. Habló rápidamente en tono creciente, tratando de adelantarse al momento. «O mueres solo y nos da una oportunidad de vivir, o caemos los tres. Sabes lo que tienes que hacer». «¡Mingyur!». Yang Chen trató de levantarse, pero la maestra fuego la retuvo. Ella era la tonta en pánico ahora, la principal responsabilidad. «¡Mingyur! ¡No te sacrifiques por nada!», Jingsu bramó. Sacrificios inútiles. ¿No los había rechazado siempre? Sin embargo, liberarse del agarre de Jingsu y lanzarse al aire era el acto más inútil. No iba a alcanzar a Mingyur a tiempo por mucho que lo intentara. Podría enviar a su compatriota al olvido, sabiendo lo mucho que le importaba. No lo suficiente para evitar las decisiones que lo condenaron, pero sí para tenderle la mano, como si tuviera algo valioso que ofrecer. Su mente pintó otro cuadro, un retrato dual que abarcaba el valle, el avatar, eternamente atrapado entre la tierra y el cielo, Tapa sonriendo porque ella le había dado todo lo que quería. Como ella había roto la tapadera, él podía seguir su camino a la inversa y descubrir dónde se escondía Jingsu. Su debilidad también había sellado el destino de la maestra fuego. A Yang Chen siempre le parecía que el tiempo se ralentizaba y los pensamientos se aceleraban en los momentos de agonía. Castigo para aquellos que son demasiado conscientes para su propio bien. Golpe de tambor. Habría sido un nombre adecuado. Pensó al oír el débil sonido pop-pop que había anunciado la destrucción sobre Viner. Una semilla de calor empezó a florecer no muy lejos, una promesa infinita surgida de un punto singular e inconmensurable. Flor del cielo,
también fue una buena elección. No puedo protegerlos a todos. Fue un error creer que alguna vez podría. Mientras el fuego florecía en el aire, envolviendo a la ladera del valle en luz como un amanecer, Yang Chen se quedó con un último pensamiento, el de que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tenido su planeador. Así que ahí lo tienen, banda. Eso sería todo en la emisión del día de hoy, leyendo los capítulos, el libro, mejor dicho, El legado de Yang Chen. Ya nos estamos acercando a la mitad del libro, por lo que pronto lo estaremos terminando. También a inicios de esta semana me llegó un correo de que ya pronto iba a tener en mis manos la copia del segundo libro de Kyoshi, por lo que inmediatamente cuando terminemos de leer El legado de Yang Chen, vamos a seguir con La sombra de Kyoshi, y así hasta que salgan nuevos libros. Luego seguiremos con los cómics, luego con los fanfics que yo escribo, por lo que el podcast está más vivo que nunca, así que les recomiendo que se sigan suscribiendo, compartiendo y dándole like para llegar a más personas. Por lo demás, bandita, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, deseándoles que nos veamos la siguiente semana con el contenido regular del canal y recordándoles que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.